Hola a todos mis queridos literatura adictos, yo soy Ana González Duque y esto es El Fogón. Habíamos hablado en vídeos anteriores de que iba a ser una serie sobre escribir fantasía. Pues bien, escribir tiene tres fases muy importantes. La primera es la planificación, la segunda es escribir propiamente dicho, o sea, el borrador primero, y la tercera es la corrección. Cada una de esas fases tiene el mismo tiempo, o sea, no penséis que solamente en hacer el borrador de la primera novela es todo el peso máximo de escribir, no. Escribir lleva una fase de planificación bastante importante que es de la que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Lo primero es que tienes que tener un espacio propio donde escribir. Ya lo decía Virginia Woolf, ¿no? Una habitación propia. Si no puedes escribir en una habitación propia, búscate tu rinconcito. Mira a J.K. Rowling, que escribía en un pub con su bebé al lado. El segundo paso que tienes que tener en cuenta es que todo escritor debe escribir un número mínimo de palabras al día para terminar su novela. Lo primero, escribir. Lo segundo, terminar. O sea, si no terminas la novela, nunca jamás vas a ser escritor. Entonces, tienes que planificar en un calendario el número de palabras a las que puedes llegar en un día. Por ejemplo, Stephen King nunca se levanta de la silla a menos que haya escrito 3000 palabras. Pero bueno, eso no tiene por qué ser así. A lo mejor tú no llegas a las 3000, llegas a las 1000 o llegas a las 500. Entonces sabrás el número de días que vas a tardar en tener un primer borrador de tu novela. Tienes que ser consecuente con ese número de días, dejar siempre días para si, yo qué sé, te has puesto malo ese día o ha habido una hecatombe, pues poder recuperar esos días, o en un día que estés más despejado, pues hacer el doble de palabras. Pero siempre tienes que calcular más o menos y ponerte unos plazos. Aunque no haya una editorial, siempre tú tienes que tener una serie de plazos que tienes que cumplir. La planificación empieza con una idea. Entonces yo te recomiendo que lo primero que hagas es escribir la sinopsis de tu novela, aunque luego esto vaya a cambiar. Pero tú tienes que ser capaz de sintetizar en 3 frases de lo que quieres escribir. ¿Cómo saco de lo que quiero escribir? Pues perdona que te diga que si no sabes de qué quieres escribir, tal vez deberías planteártelo de ser escritor. Pero en general, las ideas salen de ¿qué pasaría si? Vamos a ver, ¿qué pasaría si resulta que los dioses griegos tienen un hijo con una mortal? ¡Hala, Percy Jackson! ¿Qué pasaría si una humana se enamora de un vampiro y resulta que este le corresponde? ¡Hala, Crepúscula! Vale, o sea, que quiero decir que las ideas normalmente pasan en qué pasaría si. Y luego te tienes que sentar, ya tienes tu mapa, tienes más o menos un universo creado y ahora tienes que sentarte a hacer las fichas de personaje. Las fichas de personajes son los personajes que tú vas a utilizar en tu novela y debajo vas a poner todas las características físicas, los rasgos de carácter, el pasado, el futuro de ese personaje para que no cometas errores a la hora de meterlos en la historia. O sea, tienes que planificar exactamente qué personajes son los que quieres. Aunque luego eso vaya a cambiar a lo mejor, o luego en los siguientes borradores veas que un personaje funciona mejor que otro, eso ya luego es modificable. Pero en un primer momento, al planificar, tienes que tener claros los personajes y a dónde quieres llegar con ellos. Y ya con el mundo diseñado y los personajes diseñados, vamos a hacer la escaleta. Pero eso será en el siguiente vídeo de Escribir Fantasía. Hasta entonces, ¡adiós!